Hola a todos, bienvenidos. Hoy les vamos a presentar el caso clínico de un paciente con pancreatitis aguda secundaria a hipertrigliceridemia grave. Mi grupo está conformado por Angélica Portilla, Daniela Reyes, Josué Cañas, Sharon Pérez, Walfran León y quien les habla, Jocelyn Brito. Ahora le haremos la presentación del caso clínico. Entonces, se presenta un paciente masculino de 37 años de edad sin antecedentes patológicos personales ni familiares, que consulta el servicio de urgencias por un cuadro de 4 días de evolución, donde los síntomas iniciales fueron dolor abdominal severo, localizado en el hipogastrio que irradia hacia la región lumbar. También presentó hiporexia, es decir, que tuvo una disminución del apetito, fiebre con picos febriles importantes y esto acompañado de sudoración. Además, el paciente refirió una ingesta alta en grasas previo al inicio de los síntomas. Al ingreso, al paciente también se le tomaron datos antropométricos como el peso, el cual fue de 78 kilogramos, la talla de 168 centímetros. Con esta información calculamos el IMC, que nos dio un valor de 27,6 kilogramos sobre metros al cuadrado, que se clasifica según la resolución 2465 en sobrepeso. Bueno, continuando, también se le tomaron signos vitales que dieron como resultado una temperatura de 40 grados centígrados, mostrando una fiebre alta y pudo haber sido por una respuesta inflamatoria sistemática que está activa. En cuanto a la frecuencia cardíaca, esta dio un valor de 115 latidos por minuto, mostrando taquicardia y pudo haber sido secundaria a fiebre, dolor intenso e inflamación. También se le tomó la frecuencia respiratoria, obteniendo un valor de 22 respiraciones por minuto, eh, mostrando una taquipnea que pudo ser por el dolor o como compensación a la alteración respiratoria que se está dando. También se le tomó pues la presión arterial, que dio como resultado 142 sobre 83 milímetros de mercurio. Esta se encuentra ligeramente elevada y pudo haber sido por el dolor y la respuesta al estrés agudo que se está dando. La saturación de oxígeno también se le tomó, dando un resultado de 81%, mostrando una hipoxemia importante que pudo haberse reflejado por el compromiso respiratorio que posiblemente se haya dado por el derrame pleural que se evidenció más adelante en las imágenes diagnósticas. En cuanto a imágenes diagnósticas, se le realizó una tomografía axial computarizada de abdomen, donde se encontró una pancreatitis intersticial edematosa, múltiples colecciones líquidas peripancreáticas y un derrame pleural bilateral, confirmando así que estamos ante una pancreatitis aguda con complicaciones locales y sistemáticas. En su diagnóstico, entonces, diagnosticando nosotros así una pancreatitis aguda que fue desencadenada por los niveles extremadamente altos de triglicéridos, que es una de las causas más frecuentes de pancreatitis no biliar ni alcohólica en un paciente con sobrepeso, al tener un IMC de 27,6 y una ingesta alta en grasas. Mostramos inicialmente el perfil pancreático, el cual muestra una amilasa pancreática que se suele encontrar dentro de los valores normales. Sin embargo, pues esto puede parecer raro o extraño, ya que pues esto no debe ser común en esta enfermedad. Sin embargo, pues lo relacionamos o creemos que se puede ver, ya que la patología se encuentra en una fase inicial. Por ende, la liberación enzimática pues va a ser limitada. Asimismo, la interferencia de la lipemia sérica va a estar causada por triglicéridos extremadamente elevados. Y pues esto puede generar falsos negativos en esta prueba de laboratorio específica. Y asimismo, en contraste, encontramos el perfil hematológico, el cual evidencia una leucocitosis marcada y una neutrofilia.
que estos pueden ser indicadores principalmente de una respuesta inflamatoria sistémica elevada o intensa de la misma, la cual pues va a desencadenar una liberación de citoquinas proinflamatorias como puede ser el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. Y por último, en los bioquímicos encontramos el perfil lipídico, el cual pues va a confirmar la hipertrigliceridemia grave que cursa el paciente, el cual pues lo relacionamos como un factor etiológico directo a la pancreatitis, ya que pues los kilomicrones excesivos van a aumentar esa viscosidad sanguínea y en consecuencia esto se va a obstruir la microcirculación pancreática y generar una isquemia, mientras que la hidrólisis de triglicéridos por la lipasa pancreática lo que va a hacer es liberar ácidos grasos libres los cuales van a actuar o van a ser lipotóxicos y asimismo dañar las membranas acinares de las células. Y esto va a desencadenar una autodigestión e inflamación local, evidenciado pues por lo anteriormente mencionado. Asimismo, el colesterol VLDL está elevado, que esto puede reflejar una disociación tanto metabólica que generalmente relacionada a la síntesis hepática de kilomicrones, que va a predominar, como ya mencionamos, mientras que el colesterol total, este va a permanecer normal, lo que va a sugerir que la patología se va a centrar principalmente es en la acumulación de triglicéridos por la lipólisis descontrolada la cual presenta, además de todo el componente inflamatorio anteriormente mencionado, más enfocado a eso que a las alteraciones tanto del LDL o del HDL. Estas alteraciones también se pueden relacionar con el cuadro clínico, presentando pues diferentes síntomas como puede ser el dolor abdominal intenso y radiado, la fiebre, los indicativos del CIRS, entre otros. Y asimismo la hipertrigliceridemia probablemente fue precipitada por una dieta hipercalórica rica en grasas o en sobrepeso, o eso es lo que consideramos teniendo en cuenta toda la clínica del paciente, haciendo la revisión respectiva. Y además de esto, pues se puede relacionar o se podría aunar a todo una resistencia a la insulina, que esta podría reducir la actividad de la proteína de la lipoproteína lipasa y esto impidiendo la depuración de los kilomicrones. Asimismo, pues esto puede generar diferentes consecuencias, como puede ser una progresión a una necrosis hepática, a un fallo multiorgánico, principalmente pulmonar o renal, también infecciones secundarias por inmunosupresión o diferentes tipos de desnutrición. Esto pues se agrava por el estado hipercatabólico, hiperexia, pues diferentes efectos adversos que aunado a todo, los fármacos pueden llegar a complicar o agravar esto mismo. Por ende, pues buscamos tratar de mejorar todo esto. Vale, continuando entonces encontramos el cuadro clínico y lo correspondiente a las correlaciones. En este paciente surge una particularidad y es que solo está cursando con una sola patología, la cual es la pancreatitis aguda. El paciente no presentaba antecedentes patológicos y no se refería a que tuviera cuadros de alcoholismo o de cálculos biliares. Entonces, la causa principal de esta pancreatitis aguda va a ser una hipertrigliceridemia severa dada por un sobrepeso. En algunos factores contribuyentes, aunque no se mencionan en el caso, probablemente se pueda dar debido a un estilo de vida sedentario y a una dieta hipercalórica que esté alta en grasas, además de una predisposición genética. Entonces, ¿cómo el sobrepeso nos va a generar esta hipertrigliceridemia? Primeramente, debemos tener en cuenta que el sobrepeso nos va a causar una acumulación de grasa visceral. Esto va a alterar el metabolismo del cuerpo, ya que esta grasa visceral va a liberar citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 6. Y estas van a generar un estado de inflamación crónica de bajo grado en el cuerpo, que van a interferir con la acción de la insulina alterando sus vías de señalización y llevando a cabo pues la resistencia a esta, lo que va a generar la producción de triglicéridos en el hígado. Esto se da porque se impide que la insulina suprima la gluconeogénesis y pues va a aumentar esta lipogénesis. Esto lleva a que se presenten niveles elevados de glucosa y triglicéridos en sangre y que la grasa visceral empiece a liberar ácidos grasos libres en excesos, lo que pues a su vez va a aumentar más esos triglicéridos. Estos pues van a formar kilomicrones en sangre, que son estas partículas lipoproteicas grandes que se unen a la célula, aumentando la viscosidad plasmática y reduciendo el flujo sanguíneo al páncreas. Estos ácidos grasos libres tóxicos van a dañar las células pancreáticas y van a empezar a activar unas enzimas digestivas que van a provocar inflamación severa, resultando en la pancreatitis aguda que se pudo evidenciar por un TAC. Pero el TAC también nos determinó un derrame pleural bilateral que se define como una acumulación de líquidos en los espacios pleurales de ambos pulmones. Eso se pudo dar porque al presentar citoquinas proinflamatorias se aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos de los pulmones y se causa un derrame exudativo, que es este líquido inflamatorio. O también puede estar mediado por una irritación diafragmática,
que pues la inflamación del páncreas cercano al diafragma irrita estas membranas pleurales y se da esta acumulación de líquido. Y pues también podría darse mediado porque el estrés metabólico que está causando la pancreatitis puede llegar a reducir la albúmina, favoreciendo la acumulación de lípido. Referente a los signos y síntomas que presenta el paciente como tal, todos están muy acordes a la pancreatitis, lo cual es esto, dolor abdominal, fiebre y pérdida de apetito, que pues como se mencionó anteriormente, va muy acorde a lo que se está presentando. Bueno, en cuanto al tamizaje nutricional, sigue de diapositiva mía. Bueno, acá si utilizamos la MST, que es la Malnutrition Screening Total. ¿Por qué decidimos utilizar esta herramienta de tamizaje nutricional? Porque básicamente es una herramienta que se le aplica pues a las personas, a los adultos. Es una herramienta fácil y sencilla para hacer la herramienta de tamizaje nutricional. Bueno, al aplicar esta herramienta de tamizaje nutricional, en cuanto a la pregunta de que si ha perdido peso de manera involuntaria recientemente, el paciente nos refiere que no está seguro de haber perdido peso y si ha comido menos de lo normal o ha disminuido su apetito, el paciente nos refiere que sí ha perdido su apetito. Sumando estos puntos, el paciente tiene 3 puntos, lo que nos quiere decir que el paciente se encuentra en riesgo medio de desnutrición. Bueno, ¿qué pasa acá? Eh, el paciente se encuentra en riesgo medio de desnutrición. Esto, pues, es el resultado se correlaciona directamente con el cuadro clínico, porque recordemos que el paciente tiene hiporexia, que es esa pérdida paulatinamente del apetito, dolor abdominal severo, vómitos, fiebre y un estado inflamatorio agudo que incrementa, pues, ese gasto energético y favorece el catabolismo proteico. Acá, básicamente, aunque su IMC es de 27,6 kilogramos sobre metro cuadrado, pues podemos decir, pues el paciente se encuentra en sobrepeso, pero tengamos en cuenta que no podemos como que descartar la desnutrición, ya que puede como coexistir esa pérdida de masa muscular en presencia de ese exceso de tejido adiposo, ¿sí? Que sería como esa obesidad sarcopénica. Acá, pues, el compromiso digestivo, la baja ingesta y ese uso de medicamentos, lo que van a hacer es que van a alterar esa motilidad y esa absorción intestinal, lo que va a hacer es que como que va a reforzar todo esto, ese riesgo nutricional, y por tanto podemos decir que nuestro paciente requiere una intervención nutricional inmediata acompañada de un monitoreo clínico y antropométrico continuo. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al diagnóstico nutricional, se aplicaron los criterios GLIM. Recordemos que, pues, para diagnosticar la desnutrición, tiene que presentar el paciente un criterio fenotípico y otro etiológico. Bueno, como podemos observar en los criterios fenotípicos, el paciente cumple con el criterio de reducción de masa muscular y con el criterio teológico, el paciente cumple con la reducción de la ingesta o la asimilación y cumple con la inflamación, ya que tiene pancreatitis aguda. Acá podemos decir que pues el paciente masculino de 37 años con ese diagnóstico de pancreatitis aguda secundaria e hipertrigliceridemia grave, efectivamente cumple con los criterios GLIM para la desnutrición moderada, desde pues un componente fenotípico, como les decía anteriormente, presenta pues probablemente esa pérdida de masa muscular asociada a la hiporexia. Recordemos que él no estaba seguro si estaba perdiendo peso o no, tiene fiebre y se encuentra en estado catabólico a pesar de tener ese IMC. Como les decía anteriormente, lo que nos sugiere posiblemente que el paciente se encuentre en una obesidad sarcopénica. Y en cuanto al componente etiológico, bueno, este paciente cursa con una enfermedad aguda y con inflamación sistémica grave, de veras, ¿sí? Entonces, y podemos evidenciar que tiene una fiebre de 40 grados centígrados, una leucocitosis, neutropenia y la saturación de oxígeno en 81.
Con esto podemos decir que pues el paciente sí cumple con los diagnósticos de desnutrición. Claramente tenemos que tener como un monitoreo constante y estrecho para poder intervenir de manera oportuna al paciente y evitar que se aceleren complicaciones futuras. Bueno, continuando con el tratamiento farmacológico del paciente, entonces, dentro de los fármacos suministrados, tenemos el lactato de Ringer. El lactato de Ringer, pues bien sabemos que no es como tal un fármaco, pero sí esto le están dando solución intravenosa para evitar la deshidratación. Entonces, en el lactato de Ringer tenemos que se le está administrando 100 mililitros en bolo. Como tal, el lactato de Ringer pues es una solución que está compuesta por cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio y lactato de sodio. Esta se utiliza frecuentemente para pacientes con alguna deshidratación severa, pacientes con quemaduras graves, cirugías mayores, traumas y etcétera. Esta como tal, la que permite es la reposición de líquidos y electrolitos, evitando así pues la deshidratación en el paciente. En este caso, es importante mencionar que puede interactuar, puede haber una interacción farmaconutriente porque puede influenciar en el manejo nutricional del paciente, ya que puede alterar los niveles de sodio, potasio y calcio. Entonces es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si se le va a dar un soporte parenteral al paciente. Bueno, el lactato en Ringer, al convertirse en bicarbonato, puede llegar a inducir a una alcalosis metabólica, afectando así pues la disponibilidad de algunos micronutrientes, como por ejemplo el fósforo y el magnesio. Eh, Continuando, tenemos también la meperidina. La meperidina se le está administrando al paciente 30 miligramos cada 8 horas. Bueno, como tal, la meperidina es un analgésico opioide que se utiliza precisamente para el manejo del dolor moderado al dolor severo. Em, de igual forma, pues también puede influenciar en el manejo nutricional del paciente porque este fármaco puede llegar a ocasionar o tener algunos efectos secundarios como por ejemplo las náuseas, vómito, estreñimiento y algunos otros. Cuando ese medicamento se utiliza de forma muy prolongada, puede llegarse a agravar el estreñimiento y obviamente condicionando así pues un manejo nutricional en el paciente. Bueno, tenemos la ramitidina, la ranitidina. La ranitidina se le administra al paciente 50 miligramos cada 12 horas. Bueno, este es un fármaco que de por sí está, pues su uso fue retirado en algunos países porque se dice que tiene una sustancia altamente cancerígena. Entonces, en, en algunos países no se hace el uso de este fármaco, pero como tal, lo que hace este fármaco es reducir la producción de ácido gástrico al bloquear los receptores de histamina. Entonces, ¿qué pasa con la ranitidina? Efectivamente, al reducir ese ácido gástrico, obviamente puede llegar a generarnos alguna alguna mala absorción de algunos nutrientes, precisamente por el cambio del pH en el estómago. Y esto, sobre todo en nutrientes como por ejemplo el hierro, la vitamina B12, calcio, el magnesio, zinc y algunos otros, porque se puede ver afectada su solubilización y de igual forma pues su absorción y digestión. Bueno, cuando se hace un uso prolongado de este medicamento también puede llegar a ocasionar una mala absorción y, y un cambio en la microbiota, em, bueno, en la microbiota, porque esto, bueno,
Continuamos, tenemos la metoclopramida. La metoclopramida, en este paciente se le está administrando una dosis de 10 miligramos cada 12 horas. Bueno, este es un medicamento que se utiliza para poder favorecer el vaciamiento gástrico. Actúa bloqueando los receptores dopaminérgicos, ocasionando que haya un aumento del vaciamiento gástrico y de la motilidad intestinal. Bueno, en este caso también nos ayuda como a prevenir esos síntomas, como por ejemplo las náuseas, el vómito, la distensión abdominal, favoreciendo pues así la ingesta y la absorción de algunos nutrientes. Digamos que no hay una interacción farmaconutriente que se destaque o sí, que se destaque o principal, sino que pues hay que tener en cuenta que también su uso prolongado puede ocasionar algunos síntomas, como por ejemplo la somnolencia. Esto también puede comprometer la ingesta calórica y la ingesta proteica. Tenemos la atorvastatina. La atorvastatina se está administrando 20 miligramos cada 12 horas. Este pues es un medicamento que en sí lo que hace es inhibir la enzima HMG-CoA reductasa, la cual es la responsable de la síntesis eh, hepática de colesterol. Entonces, permitiendo así pues la reducción de los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos y permitiendo también el aumento de la HDL para obviamente favorecer la salud cardiovascular y teniendo en cuenta pues la patología del paciente, ayudar en el tratamiento. Bueno, en este caso sí hay como una interacción farmaconutriente que se destaca, que viene siendo por el consumo de la toronja. La toronja tiene una sustancia que inhibe la enzima CYP3A4. Esta enzima lo que hace es aumentar esos niveles de atorvastatina en sangre, entonces puede ocasionar que haya un aumento de esta, generando algunos posibles efectos adversos. Bueno, también es importante mencionar que cuando se hace el uso de este fármaco, se debe evitar por completo el alcohol porque, digamos que al mezclar estas sustancias de la atorvastatina y el alcohol, pueden llegar a generar un efecto hepatotóxico en nuestro paciente y obviamente afectar directamente en procesos de absorción, también inclusive pueden ocasionar la mortalidad en el paciente. Y tenemos la dipirona. Esta se utiliza de 1.5 gramos cada 8 horas. Bueno, este es un analgésico que sin embargo también se utiliza para controlar la fiebre alta. Recordemos que en el caso de nuestro paciente, él llegó con una condición febril, entonces se le administró este fármaco para poder tratar estos síntomas. Como tal, la dipirona no hay no se presenta alguna relación, una interacción farmaconutriente. Sin embargo, es importante que puede llegar a ocasionar algunos síntomas, como por ejemplo las náuseas, vómito y malestar gastrointestinal. Y obviamente estos síntomas pueden repercutir a que haya una disminución en la ingesta en el paciente. Entonces es importante darle manejo y complementarlo con el tratamiento nutricional. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos las imágenes diagnósticas. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los exámenes diagnósticos de imagen que se le hicieron al paciente, tenemos la tomografía axial computarizada abdominal. Bueno, este estudio se le realizó principalmente porque él llegó con un dolor en el hipogastrio, entonces era necesario revisar, digamos, las
las diferentes estructuras del abdomen para poder verificar y confirmar el tratamiento, el diagnóstico de pancreatitis que tiene el paciente. Eh, bueno, em, ¿qué se determinó con este examen? Bueno, a él se le determinó efectivamente signos de pancreatitis intersticial edematosa, múltiples colecciones peripancreáticas agudas, líquida libre abdominal y un derrame pleural bilateral. Estos hallazgos permiten confirmar el diagnóstico de la inflamación pancreática, o sea, la pancreatitis, y asimismo evidenciar su extensión y las posibles complicaciones que puede tener el paciente, permitiendo pues orientar el manejo clínico que se le va a dar al paciente, teniendo en cuenta pues la patología. Eso sería. Ahora continuaremos con el tratamiento nutricional, que en base pues, a las patologías con las que cursa el paciente, pues se decidió optar por un soporte nutricional enteral. Esto pues debido a que en función de que pues se busca como un producto que sea de baja osmolaridad y que no contenga fibra, pues obviamente para no sobreestimular al paciente, debido a que pues por la carga de interacción fármaco-nutriente que cuenta, el paciente, pues obviamente tiene demasiados problemas a nivel de lo que es su absorción intestinal. Por tanto, se busca optar por un producto y posteriores módulos para completar requerimientos energéticos que sean ya hidrolizados. Entonces, pues empezamos para calcular pues los requerimientos del paciente. Tenemos que pues según el IMC, el paciente se clasificó con sobrepeso. Sin embargo, pues como al hacer la revisión con los criterios GLIM, este arrojó que el paciente puede estar cursando con una obesidad sarcopénica y una desnutrición proteico-calórica. Por tanto, para pues el cálculo del valor calórico total del paciente, se opta por usar la fórmula de Milford Jerd, que pues es para hombres en este caso, en donde pues nos arrojó un valor calórico total de 1980 kilocalorías y pues tenemos posteriormente pues la distribución porcentual de la misma. Ya entrando pues a lo que es el soporte nutricional integral, pues optamos por usar la fórmula Osmolite HN Plus LPC, que pues este es un producto polimérico que contiene triglicéridos de cadena media, no contiene fibra, es para paciente pre y postquirúrgico. Adicional a ello, es para paciente que curse con desnutrición proteico-calórica, como ya lo había nombrado anteriormente, pues el caso de nuestro paciente, con síndrome de intestino corto, fístula intestinal, pancreatitis, que es con una de las patologías que cursa el paciente. Esta pues no contiene lactosa ni tampoco contiene gluten. Y pues su osmolaridad es isoosmolar con una osmolaridad de 295 miliosmoles por litro. Entonces encontramos pues aquí pues el aporte de los Osmolite HN Plus, en donde pues sacamos el porcentaje por macronutrientes que aporta y posterior a ello, ¿la puedes pasar, por favor? Posterior a ello, también pues calculamos el aporte de Calcilan Pro, que este sería el módulo de proteína, y posteriormente tenemos el Fantomal, que este es el módulo de carbohidratos. Aquí pues entonces tenemos una tabla control, que la tabla control básicamente es donde encontramos cuánto empezó aportando. Desde lo requerido, cuánto le empezó aportando el producto Osmolite HN Plus. Hacemos una diferencia, obviamente para poder completar posteriormente con el Casilan Pro a la proteína, dejando una diferencia del 0%, de 0 gramos. Esto quiere decir que pues está aportando totalmente la cantidad de proteína requerida por el paciente. También pues si aporta lípidos, pues es el cálculo. En el caso pues del Casilan Pro también aporta carbohidratos y energía. Luego pues tenemos el Fantomal aportando los carbohidratos, dejándolos pues ya completamente cubiertos, por así decirlo. Y encontramos que pues ya los lípidos quedan con un agregado de 0,84 gramos y en energía encontramos que se pasa por 1 kilocaloría de lo requerido por el paciente.
Luego, pues pasamos posteriormente a calcular lo que es la velocidad de infusión, que pues establece que el soporte va a ser continuo con un descanso de 4 horas para ocio del paciente. Entonces, pues obtenemos la cantidad de osmolaida a aportar, que serían los 1401,6 ml de osmolaida, y pues esto lo vamos a dividir en 20 horas. Esto nos da un valor de 70,08 mililitros por hora que se debe suministrar al paciente. La vía de administración se optó por establecer un soporte que va a ser administrado por una sonda transpilórica, ya que pues este producto es justamente polimérico, y esta sonda va hasta o es una sonda nasoyegular. En cuanto a recomendación, pues se recomienda que el paciente pues tenga como un constante monitoreo de lo que son sus valores de triglicéridos, ya que pues obviamente su pancreatitis es arraigada a raíz de una hipertrigliceridemia, y también un control de la glucemia, debido a que pues la pancreatitis va a generar obviamente pues que el páncreas esté fallando y por tanto posiblemente se presenten picos de glucemia. Entonces, para evitar que el paciente pues llegue como a generar mayores complicaciones, se hace control de estos dos componentes. Y finalmente tenemos las conclusiones. Entonces, en este caso tenemos un paciente masculino de 37 años que ingresa con diagnóstico de pancreatitis aguda secundaria a hipertrigliceridemia grave, desencadenada principalmente por una ingesta alta en grasas y por el sobrepeso que tiene. Aquí evaluamos el riesgo de desnutrición aplicando el MST y los criterios GLI, donde identificamos una desnutrición moderada a severa con sospecha de obesidad sarcopénica. Aunque tiene sobrepeso, la pérdida de masa muscular asociada a la inflamación y al estado hipercatabólico compromete su estado nutricional. Nuestro objetivo como nutricionistas fue proporcionar un soporte nutricional adecuado sin estimular excesivamente el páncreas. Por eso, iniciamos con un soporte nutricional enteral con fórmula hidrolizada, complementado con módulos de proteína y carbohidratos, ajustado a la ingesta del paciente de 1980 kilocalorías día, vía nasoyunal, que es más seguro en estos casos. También tuvimos en cuenta las posibles interacciones fármaco-nutrientes, vigilando que los medicamentos administrados no afecten la absorción de nutrientes esenciales. Y finalmente resaltamos la importancia de un seguimiento constante de los niveles de triglicéridos y glucemia, además un monitoreo nutricional continuo para prevenir las complicaciones y optimizar su recuperación y mejorar su estado nutricional. Muchas gracias por su atención.